Qué gusto saludarlos en esta noche. Bueno, como el tiempo es corto, les pido por favor que me acompañen a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Dice la palabra del Señor. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti en esta noche, confiadamente, como lo dice tu palabra, Señor, por los méritos de tu bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos, Señor, entendiendo que somos edificados por medio de tu palabra, que única y exclusivamente podemos crecer, ser animados, ser edificados por medio de ella. Y así, Padre, te rogamos que a través de este precioso tesoro que has dejado en vasijas de barro, frágiles y débiles como nosotros, podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y rogar que hoy tu pueblo sea edificado por medio de la exposición de tu palabra, y que, Padre, uses las palabras, Señor, las palabras débiles del que hoy habla, pero que las llenes de las palabras poderosas y aquel que inspiró esta bendita palabra, nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Mis hermanos, la última vez que hablamos de este capítulo, estuvimos estudiando 3 versículos ahí en la primera carta, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Y hablábamos de 3 cosas. En primer lugar, en el versículo 2 es que el deseo que debemos tener por la leche espiritual no adulterada es como niños recién nacidos, y que solo por ella podemos llegar a la madurez espiritual. En segundo lugar, veíamos que esta madurez se produce cuando hemos probado o experimentado la bondad del Señor por medio de su palabra. Y en tercer lugar, hablábamos que habían unos obstáculos en el versículo 1 para que ese crecimiento no se lleve a cabo, y nombra la malicia, engaño, etcétera, etcétera. Y que esos obstáculos o actitudes pecaminosas afectan la comunión entre hermanos, porque fuimos renacidos para crecer en comunidad. Es lo que veníamos desarrollando la vez pasada. Ahora que estamos mirando estos versículos, es importante que tengamos en cuenta el contexto. Entonces recordemos que este grupo de creyentes a los cuales Pedro escribe la carta estaban sufriendo diversas pruebas por causa de su fe. Y en medio de esa persecución, el apóstol Pedro le recuerda a sus hermanos, escribe la carta para traerles consuelo y esperanza en medio del sufrimiento. Y Pedro lo que les dice es quiénes son ellos en Cristo y la nueva identidad que ahora tienen en Cristo como piedras vivas, como casa espiritual, como templo de Dios. Pedro les dice que independientemente de las circunstancias adversas que ellos están viviendo, aquí en los versículos 4 al 10, Pedro nombra varias cosas, que ellos son un templo espiritual, el lugar donde Dios ha decidido habitar para que de manera especial mostrar su gloria. Cristo
es la piedra del ángulo y cada creyente es como una piedra, es lo que nos dice el texto. Y esa es la idea que vamos a estar mirando ahora. Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento el templo era una estructura física en medio de Jerusalén, pero ahora en el Nuevo Testamento la iglesia del Señor ya no es una estructura física, una construcción. Somos nosotros, la iglesia del Señor, el templo espiritual donde Dios ha decidido habitar por su gracia, por su misericordia y por su compasión. Ahora nosotros, al estar unidos a Cristo por medio de la fe, y como decía ahora, ese templo que es la iglesia, está siendo edificado sobre la roca que el versículo nos indica que es Cristo. Ahora, en este pasaje, el propósito de Pedro es fortalecer la fe de estos hermanos, de esos creyentes, eh, que Pedro les dice que por medio de su fe, él les está nombrando y les está diciendo que el único cimiento fuerte para permanecer en medio de las situaciones adversas que ellos están viviendo, recordando que ellos están siendo quemados vivos, están siendo crucificados en las calles y están siendo tirados al Coliseo romano para ser devorados por las fieras por causa de su fe. Entonces, Pedro les está recordando que Cristo, que Él es el cimiento firme de un nuevo templo espiritual, el cual está siendo edificado. En pocas palabras, Pedro les está hablando a sus hermanos de la nueva identidad que ellos ahora tienen y que antes no tenían. Ellos estaban siendo como gentiles perseguidos y una parte también de judíos estaban siendo perseguidos, pero Pedro les está dando consuelo con esas palabras. Les está hablando de esta nueva identidad como templo espiritual de Dios. Y es lo que les dice Pedro: ahora ustedes son el nuevo templo espiritual de Dios. En el versículo 4 dice: acercándoos a él, piedra viva. Bueno, ¿a quién? Por el versículo 3 vemos que termina diciendo: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea que nos está hablando de el Señor Jesucristo. Acercándoos a él, piedra viva. Aquí la palabra o el verbo acercándoos no es un hiperactivo, no es un mandato, indica más bien la acción continua. Para los que tienen la Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que es una acción continua de un creyente que, al haber sido unido a Cristo por medio de la fe, ahora tiene comunión personal e íntima con Cristo cuando quiera. Me explico. ¿Sí me siguen hasta allí? Lo que quiere decir es que cualquier creyente en cualquier lugar del mundo, cuando quiera, cuando desee, puede tener libre acceso a la presencia de Dios. Es lo que nos dice la carta a los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos venir a la presencia de Dios cuantas veces queramos, donde deseemos. Pero notemos también que hay una palabra que se repite y es la palabra piedra, la cual Pedro menciona varias veces. Lo vemos en el versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 8, lo que indica que esta es una palabra muy importante. Ahora, Pedro también dice en el texto que Jesús es piedra viva. ¿Pero por qué? Bueno, Pedro habla de Jesús, utiliza esta analogía o este ejemplo de piedra viva porque Pedro sabía que Jesucristo había sido levantado de entre los muertos. Recordemos que Pedro lo vio resucitado. Y eso es lo primero que Pedro resalta al comienzo de la carta, el tema de la resurrección. Ahí en el capítulo 1, el versículo 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y en el Evangelio de Mateo, los versículos 16 al 18, Cristo tiene una conversación con Pedro y recordemos que él le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. No quiero entrar en detalles aquí, pero lo que Jesús le está diciendo es que no sobre Pedro, sino
sobre mí mismo, sobre Jesucristo, él iba a edificar su iglesia. Pero Pedro también sabía que Jesucristo es la roca sobre la cual se construye su iglesia. Pero sigue diciendo el versículo 4, aquí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 4, que esta piedra fue desechada ciertamente por los hombres. Pedro cita algunos textos del Antiguo Testamento, el Salmo 118, 22, y utiliza un texto de Isaías, donde se profetiza que vendría un Mesías que muchos rechazarían, pero que sería la verdadera piedra angular. Miremos el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y veamos cómo Pedro vuelve a citar este mismo salmo en Hechos capítulo 4, versículos 10 y 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, después de la curación de un hombre que había sido cojo de nacimiento, Pedro afirma que esto ocurrió gracias al poder de Jesucristo, a quien estos judíos, quien también se les llama edificadores, rechazaron y crucificaron, pero que Dios resucitó y ahora ha venido a ser lo más importante, la cabeza del ángulo. En el Salmo 18 y en Hechos 4, 10 al 11, dice que la piedra fue desechada por los edificadores o por los judíos. Pedro en su carta, volviendo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que esta piedra fue desechada por los hombres. Edificadores en el Antiguo Testamento en Hechos, pero aquí en su carta Pedro está diciendo por los hombres. Ya no dice que por los edificadores. Lo que nos quiere indicar que el rechazo de Jesús fue de una manera general, no solamente por los judíos, sino por los gentiles. Y los evangelios y de hecho en el panorama del Nuevo Testamento vemos cómo se nos muestra que la iglesia está conformada por judíos y gentiles. En los tiempos de Jesús estaba Poncio Pilato, estaba Herodes y estaban los gentiles. Somos el pueblo de Dios, o judíos, y los gentiles. Allí está representada toda la humanidad. Jesús fue rechazado por los judíos, especialmente por los fariseos, pero no solamente por ellos, sino por los gentiles, o sea, por toda la humanidad. Y toda la humanidad está representada allí. Aunque todos los hombres rechazaron a Jesús, la piedra del ángulo, Dios lo ha hecho la base fundamental de una nueva construcción y de un nuevo templo, la iglesia. Nosotros, los que estamos siendo edificados como piedras y siendo nuestra base nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo Pedro, allí en el versículo 4 al final, mas para Dios escogida y preciosa. El versículo 6 nos dice que esta piedra es la principal cabeza del ángulo. Y el versículo 7 al final dice que esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué significa que Dios es la cabeza del ángulo? Bueno, lo que sucedía en la arquitectura antigua es que escogían unas piedras, pero escogían unas piedras grandes y talladas, y sobre estas piedras iban construyendo una edificación. Lo que pasaba allí es que si esta piedra se encontraba mal ubicada, pues el edificio se iba a caer, se iba a venir abajo. Y esta piedra, esta principal piedra que llamaban cabeza del ángulo, esta piedra determinaba el propósito y la dirección de la edificación. Si ven la comparación y la observación que hace Pedro, es así como nosotros estamos siendo edificados sobre Jesucristo, sobre la piedra viva. Él es el que le da propósito a la iglesia, Él es el que le da la estructura, Él es el que le da la base y el propósito para que nosotros podamos caminar y desempeñar el rol que Dios ha determinado para nosotros aquí en la tierra, ser edificados sobre Él mismo. Bueno, también es por eso que Jesucristo es llamado la piedra del ángulo. Él es la piedra principal de este templo que ahora está siendo edificado.
Es por eso que el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Recordemos que en el versículo 4 al comienzo él había dicho, acercándoos a él piedra viva. Es decir, que nosotros al estar unidos por medio de la fe en Jesucristo, ahora también somos piedras vivas, como piedras vivas. La escritura nos dice que nosotros estábamos muertos en pecados. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en pecados, pero ahora en Cristo estamos vivos espiritualmente y estamos siendo edificados sobre la piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo en una de sus cartas dice algo similar. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La razón por la cual Dios nos hace piedras vivas es para que seamos un templo santo en el Señor que va creciendo, es lo que resalta estos versículos que acabamos de leer. Entonces la iglesia ya no es un templo físico, como en el Antiguo Testamento, es un templo espiritual ahora. Nosotros somos piedras vivas de ese templo espiritual que está siendo edificado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que durante 2000 años Dios ha venido construyendo una iglesia. Y durante todo ese tiempo, durante toda esa historia, vemos que muchos han querido derrumbar, han querido levantarse, han querido destruir la iglesia, pero algo que debe traernos muchísimo consuelo a todos nosotros, algo que debe traernos muchísima esperanza y pensando particularmente a los depositarios de esa carta, es que el Señor, como hemos visto, les está trayendo consuelo y esperanza en medio de esa gran persecución. Pero recordemos que el Señor Jesucristo dijo, en medio de toda esa persecución que están viviendo, en medio de las adversidades, de las muertes que están sufriendo estas piedras vivas, el Señor muy claramente dijo que sobre él mismo edificaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas. Hoy estamos nosotros aquí como testigos de eso. Dios ha venido a lo largo de la historia edificando su iglesia, pero hoy estamos aquí porque el Señor lo prometió. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Todos nosotros, los que hemos sido unidos a Cristo, somos la iglesia. ¿Y por qué tenemos o por qué debemos tener en cuenta o tener muy claro eso? Porque estas 4 paredes son el lugar donde nos reunimos y es necesario, es importante, pero no son la iglesia. Como estamos viendo, la iglesia somos todos aquellos donde Dios está obrando de una manera especial para mostrar su gloria. Dios ha hecho habitar su Espíritu Santo en nosotros cuando acudimos a Él por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Somos nosotros la iglesia del Dios viviente, el templo espiritual de Cristo. ¿Y para qué somos piedras vivas? Como dice el versículo 5. Bueno, Pedro nos dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para o con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos sacerdotes, mis hermanos, pero ya no sacerdotes como los del Antiguo Testamento. Recuerdan que ellos, para ir a la presencia de Dios, tenían que ofrecer sacrificios de animales por el pecado, sacrificios expiatorios por el pecado. Bueno, nosotros ya no tenemos que hacer eso. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque el mismo Pedro nos dice en el capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a cada uno de nosotros. Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. Recuerda que cuando Jesús estaba en su agonía en la cruz del Calvario, él pronunció lo que para mí, y creo que para cada uno de nosotros, son una de las palabras más grandes que podemos escuchar. El Señor dijo: consumado es. La obra completa, la obra está completa, ya se ha consumado a través de su sacrificio en la cruz. Lo que indica que ya no tenemos que presentar sacrificios expiatorios por el pecado, ya Cristo hizo la obra por nosotros. Entonces, como sacerdotes espirituales, como casa espiritual, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que nosotros debemos ofrecer ahora? Veamos el versículo 5, como lo dice el versículo 5. En la escritura, en el Nuevo Testamento y en algunos textos del Antiguo Testamento, encontramos esos sacrificios espirituales aceptables que como sacerdotes debemos traer delante de nuestro Señor Jesucristo. Voy a nombrar tres. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Es la entrega del cuerpo. Es que cuando por la obra del Espíritu Santo no prestamos nuestros cuerpos al pecado, no cedemos ante la tentación de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que decimos o de los lugares que visitamos, sino que en dependencia del Espíritu Santo estamos guardando nuestros cuerpos apartados e irreprensibles del pecado por la obra de nuestro Señor. Este sacrificio es el sacrificio de la entrega de nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo fue comprado, o nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Le pertenecemos única y exclusiva a nuestro Señor por medio de lo que Él hizo. Ahora, en Hebreos capítulo 13, versículo 15, nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, que es el reconocimiento de la grandeza, la bondad, la compasión, la misericordia y la gracia de Dios hacia nosotros. Es el fruto de labios, es el sacrificio de la confesión de las bondades de Dios hacia nosotros. El Salmo 51:17 también nos nombra otro sacrificio. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pensando en esto, llegaba a mi mente la escena del fariseo y el publicano. Ahí veíamos cómo, y sabemos cómo la Escritura nos narra la idea de este fariseo que se acerca con todos sus méritos, y dice el texto que no oraba para Dios, oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque hago esto, hago aquello, doy diezmos de todo lo que gano, hago. Pero en contraste, este publicano, ni siquiera queriendo alzar sus ojos al rostro, se golpeaba su pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Este sacrificio es la intención de alguien que se acerca a Dios y reconoce su pobreza espiritual por causa del pecado, pero en reconocimiento y humillación sabe que Dios no lo desprecia, sabe que Dios no lo rechaza. La Escritura dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y vemos que a lo largo de toda la Escritura los hombres han alcanzado perdón de pecados, han alcanzado compasión, han alcanzado misericordia, todos aquellos que han reconocido, todos aquellos que sabemos más bien que somos pecadores,
pero que el único medio para ser reconciliados con Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El derramamiento de su sangre, la expiación por nuestros pecados se encuentra en Cristo. La Escritura nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Hace unos días tenía una conversación en mi trabajo con una persona, con un creyente, y, y- y una de las funciones que tengo pues allí dentro de mi trabajo es organizar verduras, organizar frutas. Y por lo general hacemos una columna de papa, una columna grande, entonces vamos poniendo papa por papa, y mientras organizaba y conversaba con la persona, pues se me venía a la mente este ejemplo. Siempre abajo, pues obviamente se ponen las papas más grandes y se van poniendo papas más pequeñas una sobre la otra. Entonces tenía una papa sola en mi mano y pensaba que esa papa sola no puede hacer nada. Esta es la idea que nos trae Pedro. Cuando cogí la papa sola, pero cuando la unía a la estructura o al muro que estaba armando de papa, pues la papa sola no hacía nada, pero cuando estaba allí unida, pues formaba un gran muro. Es lo mismo. Si somos piedras vivas que estamos unidos por medio de la fe a Cristo, solos no podemos hacer nada. Apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando somos piedras vivas unidas a Cristo y cuando permanecemos en Él, cuando estamos procurando ser renovados por medio de su palabra, por medio de lo que Dios ha hecho por medio de nosotros, y estamos eh, persistiendo, siendo constantes por medio de la meditación continua de su palabra, creciendo espiritualmente, pues vamos ahí siendo edificados como lo que hacía con las papas, el muro, y es la analogía que tiene Pedro. Solos las piedras somos simples piedritas, pero unidos a Él vamos formando el templo espiritual de Dios. Cuando estábamos unidos sobre la piedra espiritual que es nuestro Señor Jesucristo, sobre la cabeza del ángulo. Mis hermanos, y somos piedras vivas que estamos siendo edificados sobre Jesucristo, no para nuestra gloria, no para la gloria de nuestro pastor, no para la gloria de X o Y hermano, no para la gloria de un hombre como cualquiera de nosotros que somos débiles, sino para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro bendito, santo y glorioso Señor Jesucristo. Él ha hecho, Él ha hecho la obra. Y pensaba también en Pedro cuando, cuando Pedro está allí hablándonos que sed edificados. Estoy completamente convencido, y es muy probable que Pedro haya estado observando el templo de Jerusalén. Él estaba viendo ese templo cómo fue edificado, pero tiempo después, por allá en el año 70, ese templo fue destruido. Entonces, ¿qué pasaría de nosotros si quizá ese templo aún estuviese edificado? Es muy probable que una vez al año tuviésemos que ir allá a ofrecer, no sé, sacrificios a Dios, hacer una cantidad de rituales, pero, pero ahora somos templos vivos en Cristo. Somos casa espiritual, somos morada espiritual. Y la reflexión que tengo en esta noche es para cada uno de nosotros, no con la intención de señalar, no con la intención de cuestionar, no con la intención de hacer absolutamente ninguna cosa negativa, sino más bien con el propósito de animar, de consolar, de edificar. Estamos siendo edificados sobre esta roca inamovible, estamos siendo edificados sobre Cristo, porque estoy convencido de una cosa: si estamos seguros de que no estamos siendo edificados en nuestro Señor Jesucristo, en Él tenemos mucha esperanza. Ya la vez anterior habíamos dicho que la manera en que podemos crecer espiritualmente es deseando la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Pero Pedro nos está diciendo que esa leche espiritual, la cual encarna la perfección nuestro Señor Jesucristo, nosotros
que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, que no éramos pueblo de Dios, como lo dice el versículo 9, ahora somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora somos la nueva iglesia de Dios, somos el nuevo templo de Dios. ¿Cómo debemos acudir a Dios cuando reconocemos la grandiosa obra que Dios ha hecho por nosotros? Para estos cristianos del primer siglo de Asia Menor, es muy probable que estas palabras, de hecho lo son, palabras de demasiado consuelo en medio de la situación tan adversa que estaban viviendo. Pero es lo mismo para nosotros, hermanos. Es la misma esperanza para nosotros, es el mismo consuelo. Tenemos este bendito libro, 66 libros, la revelación completa, la revelación final de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra piedra viva, para que nosotros podamos crecer en su conocimiento, para que nosotros como iglesias anunciemos las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros compartamos el evangelio, hablemos de la noticia, de esta excelente noticia que Dios llevó a cabo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que sí. Habemos un gran número en esta noche y alrededor del mundo Dios sigue haciendo la obra de la construcción de su templo a través de piedras débiles como lo somos, pero Dios sigue construyendo su iglesia y claramente lo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, en esta noche, agradecidos contigo por tu bondad, por tu compasión y tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor. Qué privilegio tenemos nosotros de haber sido unidos a ti. Qué maravilla, Señor, el poder escuchar que la iglesia, nosotros, Señor, tan débiles, tan insignificantes, tenemos un valor tan grande y precioso para ti. Cuán Salvador tan bendito y glorioso tenemos. Qué Salvador tan precioso, Señor, que es la piedra que los edificadores desecharon, pero hoy nosotros estamos siendo edificados en él. Gracias, Señor, por permitirnos crecer unidos, también para que pensemos en las necesidades de los otros, también que entendamos que al ser unidos como piedras tenemos también no solo privilegios, sino responsabilidades, y es de la ayuda mutua, del crecimiento, de la edificación, de la exhortación y la consolación. Y muy agradecidos contigo, Señor, estamos porque fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuimos resucitados para una esperanza viva, así como Pedro lo señala, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Queremos rogarte así, Señor, que en dependencia tuya podamos tener anhelo, deseo por tu palabra, de crecer por medio de ella y de seguir siendo edificados como templo vivo, como casa espiritual. Te rogamos que nos ayudes, Señor, porque sin ti no lo podemos hacer. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos esté convenciendo constantemente y no seamos desobedientes, sino que sigamos, Señor, perseveremos en el deseo de conocerte cada vez más a través de tu palabra, y también, Señor, el deseo de seguir anunciando a otros este glorioso mensaje del Evangelio. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Sí, hombres madrugadores, mañana 5 de la mañana. Dios les bendiga. ¿Instruidas? Instruidas mañana, 3 de la tarde. Hombres a las 5, instruidas 3 de la tarde mañana. Jóvenes, 6:30. Jóvenes, 6:30. 6:30. 6 en punto. Jóvenes, 6.